Le damos ahora la palabra a la maestra Julieta Pendini con una visión sobre el Medio Oriente. La que sigue, por favor. Voy a hablar un poco sobre Medio Oriente. ¿Me pones la que sigue? Cuando nosotros queremos hablar de las perspectivas de la misión y de la iglesia en Medio Oriente, necesitamos entender un poquito el entorno político y social que hay, si no, no se puede entender. Y voy a partir de ahí, de explicar un poquito a propósito de un informe que la fundación para la que trabajo realiza cada 2 años, que es el informe de libertad religiosa, que es mostrar el estado del derecho a la libertad religiosa que hay de los 196 países en el mundo. Por si no sabían, son 196. Es que algunos no lo saben cuando pregunto, pero para que lo sepan. Cómo está la situación cada 2 años y el seguimiento de cada uno de los países. Y según los distintos niveles de los cuales clasificamos el tema de la libertad religiosa, que son países que están en estado de intolerancia, que serían todos los que están en color blanco, más bien los que no están pintados, que no significa que no pase nada, sino digamos que tienen un estado y un gobierno o instancias que pueden atender cualquier situación que vaya en contra de tu libertad religiosa. El siguiente nivel tenemos el nivel de la discriminación, que es todo lo que está en color amarillo. Se le llama discriminación porque ya los gobiernos participan con leyes para que haya discriminación, sobre todo en las minorías, como sería el caso de Pakistán, con la ley de la blasfemia. No sé si lo saben. En Pakistán hay una ley que es la ley de la blasfemia, que todo aquel que hable mal del Islam o haya algo que cualquiera puede decir que no hizo bien o no leyó o hizo en contra o tomó del vaso de una cristiana tomando del vaso de un musulmán o de una musulmana, puede ser motivo para que seas enjuiciado y llegues hasta la muerte. Entonces, estos países en donde los gobiernos también participan con leyes que van en contra de minorías, entran en la categoría de discriminación. Las que están en rojo entrarían en categoría de persecución. A diferencia de la discriminación, también los gobiernos participan, pero en la persecución ya hay grupos terroristas que atacan la minoría, como es el caso que tenemos en Medio Oriente y en el norte de África principalmente, en donde el Estado Islámico, llamado ISIS o Daesh, estas minorías es un Islam radical, no quiere decir que son todos los musulmanes, es el Islam radical que está en contra de las minorías, especialmente la cristiana, es la minoría más atacada en estas zonas, y entonces empieza una persecución religiosa. La última sería el tema del genocidio. El genocidio ya fue tipificado en Irak con los yashidíes. Los yashidíes en Irak es como, háganse de cuenta, una etnia, como si fuera alguna etnia aquí en México. Allá los yashidíes son una etnia que fue prácticamente eliminada por el Estado Islámico y el Parlamento Europeo le dio categoría de genocidio. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa, estamos viendo que la mayor parte de los 196 países, 38 están en un estado de discriminación y persecución. Y es justamente Medio Oriente, principalmente, el que sufre esta situación de discriminación o de persecución en contra de las minorías. La que sigue, por favor. Cabe señalar que en este estudio que se dio es el cristianismo la religión que está mayormente perseguida en todo el mundo. 1 de cada 6 cristianos vive en un país donde hay falta de libertad religiosa. Y obviamente, pues esto creó una situación de movimiento de la gente, que es el problema que encontramos hoy en Medio Oriente. Todos los refugiados, el mayor número de refugiados que hay en el mundo, por distintas razones, está dada ahora actualmente por la situación de la persecución en Medio Oriente y lo que causó que Siria, Irak y todos estos países, la gente se tuviera que trasladar de un país a otro o en su mismo país de una zona a otra más segura. La que sigue, por favor.
Yo sé que ustedes saben mucho el tema de saben perfectamente dónde queda país, porque son estudiosos, pero no vale más poner un mapa para poder concentrarnos en lo que estamos hablando de Medio Oriente. Y cuando hablamos del tema de la iglesia en Medio Oriente y lo que está pasando, que es el tema de la persecución religiosa, el tema central, pareciera que es una guerra de religiones, de un extremismo islamista que está en contra de las minorías. Sin embargo, tenemos que entender que en el fondo es una guerra de gas y petróleo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta parte de Medio Oriente importante, donde está Siria, Irak, Líbano, Israel, Jordania, pues justamente es el paso entre Europa y Asia. Y es un paso donde hay muchísimo petróleo y gas. Y si se tiene controlado, pues se tiene mucho dinero de por medio. Ese es el primero. Y el segundo, las armas es la empresa que mayor dinero da. Entonces, yo estuve actualmente en esa zona y uno de los sacerdotes me decía, Julieta, el problema ya actual no es quién gana y quién pierde en esta guerra, sino mantener la guerra. Mantener la guerra significa, pues, mantener armas, mantener todo este comercio, y es una pena escuchar esta situación. Entonces, tenemos que entender que ahí de fondo hay un problema político y económico. Y entonces, ¿qué es lo que ha causado en el tema de los cristianos? Y voy a hablar de cristianos y no de católicos, porque ustedes saben que hay muchísimos ritos en toda esta zona y jamás hablas de un católico solo. O sea, tienen sus reuniones mensuales los obispos y hay una combinación de ortodoxos con todas los ritos cristianos, siro-católico, grecomelquita, la iglesia latina, maronitas, etcétera. Entonces hay han sabido convivir entre ellos para poder resolver estos problemas. La que sigue, por favor. Nada más para mostrar algunas fotos de lo que el Estado Islámico hizo en esta zona. Ahora les voy a decir por qué lo estoy diciendo en pasado y no en presente. Estamos hablando de una guerra que duró prácticamente 8 años en toda esta zona. De los países mucho más afectados, obviamente, fue Siria. En Siria, de tener casi el 25-30% de cristianos, tienen actualmente el 1% de cristianos. Por muerte, porque han muerto muchos en toda esta persecución, o porque se han desplazado de todas estas zonas, en donde imaginen ustedes que todas estas personas, por llevar alguna cruz expuesta, por ser obligados a cambiarse al Islam y negarlo, pues su destino fue exactamente la muerte. Y entonces el Estado Islámico lo que hacía, lo que hizo en un inicio, después se logró quitar todo esto, era hacer la guerra y el terrorismo marketing, es decir, sacar mediante videos toda esta situación para generar un ambiente de terror y obligar a la gente a convertirse del cristianismo al Islam. La que sigue, por favor. Este es un caso muy interesante de los coptos decapitados en Libia, de los 21 coptos, que además acabamos de cumplir en unos días ya esta muerte, que fue la decapitación de estas 21 personas. El chico de en medio, de las últimas palabras, porque además todo este video fue grabado, las últimas palabras que dice es, oh mi Señor Jesús, cuando lo decapitan. Y al final hay unos hermanos en donde se pudo entrevistar a una de las esposas, en donde se le pregunta, obviamente cristianas, bueno, son coptos ellos, y se le pregunta, ¿tú no tienes odio ante aquellos que asesinaron a tu esposo? ¿No sientes coraje? Y la respuesta que ella da es, estoy agradecida porque hoy soy la esposa de un mártir. ¿Por qué les quiero contar esta situación? Hablar de los cristianos en Medio Oriente es hablar de mártires en vida, es hablar de héroes desconocidos. Y estoy hablando no solo de personas como estas decapitadas, estoy hablando también de religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y todas las personas que, al parecer, esta guerra lo que provocó es un fortalecimiento de la fe, en donde se dio una combinación de fe, esperanza y perdón. Porque todo aquel que no perdonaba a sus agresores no podía seguir sosteniéndose en estos lugares. Entonces, aquí no se dio un tema de convencer a la gente para que siga siendo cristiano, cómo vamos ampliando la comunidad cristiana, es cómo sobrevivimos la comunidad cristiana. Y una posición en donde tú hablas con la gente y la gente defiende su fe y no le importa morir, porque ellos dicen,
podrán quitarme mis hijos, mi familia, mi vida, mis casas, por supuesto, todo el tema de los materiales, se lo quitaron todo a comunidades muy ricas. Siria era la Europa de Asia. O sea, no estamos hablando en esta zona de países pobres, estamos hablando de países de gente muy rica. Los cristianos siempre habían sido una referencia en estos lugares en donde a los musulmanes moderados, por llamarle de alguna razón, de alguna manera, les gustaba tener a los cristianos por varias razones. Uno, porque les garantizaban un tema de educación de calidad, que en estas zonas y en muchas otras, los católicos dan la garantía de una educación. Segundo, porque les enseñaban el tema del amor y del perdón que no existe en el Islam. Entonces, había mucha gente contenta, y entonces donde había mayor estabilidad en estas zonas de Medio Oriente, estabilidad en términos de organización política, era donde había cristianos, donde había una combinación entre cristianos y musulmanes, porque los cristianos siempre han dado una estabilidad en la zona en el tema de las relaciones comunitarias. Obviamente hay una destrucción de todas las iglesias, pero curiosamente el efecto que se da es buscar la misa a toda costa, sabiendo aún que podía ser destruida en cualquier momento. Es muy curioso porque aquí yo les digo, si ahorita esto fuera una iglesia o una capilla y nos dijeran que a esta hora va a caer una bomba, seguramente nadie viene, ¿no? O sea, yo no iría, por supuesto. Allá, sabiendo que probablemente no regresen y vayan a la iglesia y les caiga una bomba, la gente buscaba a toda costa ir a misa. Entonces, un efecto que ha causado esta persecución, en donde la gente dice, hemos cambiado, y esta guerra y esta persecución nos ha hecho valorar y tener mucho más fuerte nuestra fe. Yo hablaba con unos sirios y en el diálogo que tuvimos le decía, muchos mexicanos estamos orando por ustedes. Entonces, estén seguros que los mexicanos estamos orando por ustedes. Y la respuesta que me dio fue una cosa impactante, porque me dice, gracias por eso que me dices, pero nosotros también escuchamos las noticias. Y dile a los mexicanos que vamos a ser nosotros los que recemos por ustedes. Dice, porque México está perdiendo su fe. Me quedé helada. Y eso es cierto, es como uno a veces dice, nos tienen que pasar cosas terribles para poder valorar y encontrar. Toda la conversión que ha habido de musulmanes al cristianismo es una cosa bastante grande. La cosa es que esto ha sido totalmente oculto y la gente tiene que huir a otros lados, porque si mi familia, yo como musulmán, mi familia sabe que yo me he convertido al cristianismo, seguramente me matan. Entonces corre mi vida a peligro. Pero ha habido muchísimas conversiones del Islam al cristianismo a raíz de esta situación que se ha dado en toda esta zona. Lo terrible también que se ha dado es todo este tema de cooptar niños y niñas, las niñas como esclavas sexuales, porque a los 6 años ya pueden ser, cualquier musulmán puede tener como ser dueño de una niña como esposa a partir de los 6 años. Entonces las tienen como esclavas sexuales. Y a los niños también los toman especialmente para entrenarlos. Y entonces ves niños entrenados cristianos. Eso yo lo vi en Nigeria, no lo vi en Medio Oriente, pero niños que fueron secuestrados, porque está en la misma situación, nada más que en Nigeria la situación es con Boko Haram, los toman tan chicos que les cambian el pensamiento absolutamente y son capaces de matar a sus propios padres por todo este lavado de cerebro que se les dan y convertirlos, por supuesto, al Islam y rezar todo lo que ellos tienen que rezar. Nada más para que se den una idea, Siria en el 2011 y la misma foto en el 2013. El lunes regresó, estuvo con nosotros, ya no pudimos tenerlo hasta este día para que estuviera con ustedes, el obispo del rito siro-católico de Alepo, en Siria, Monseñor Chata. Él estuvo aquí con nosotros. Y entonces él nos decía algo muy interesante. Nomás como dato, el 12 de diciembre del 2016 se liberó Alepo. Alepo era una de las ciudades en Siria que estaba mucho más amenazada por todo el Estado Islámico. ¿Ustedes saben cómo se liberó? ¿Alguien sabe? No. Bueno, Monseñor Chata nos cuenta que no había forma de cómo se liberaran las ciudades del Estado Islámico. Desde aquí de México, un grupo de personas enviamos una imagen de la Virgen, tocada por la Virgen de Guadalupe aquí de la Basílica,
casi como con 6 meses anteriores para que llegara a Alepo, con toda la conexión que teníamos de algunas religiosas y sacerdotes que venían y regresaban para que la imagen llegara allá. Curiosamente, bueno, no es curiosamente, por algo sucedió, justo el 12 de diciembre logra entrar esa imagen con una procesión a Alepo. Y es el día que, sin explicación, el Estado Islámico deja todo sitiado, se va del pueblo de Alepo y libera Alepo. ¿Es un milagro? Yo sí creo que sea un milagro, cualquiera lo puede descifrar como quiera, pero actualmente se ha logrado que el Estado Islámico se vaya, está concentrado en una parte ya nada más de todo Siria, está liberado de Irak también, y entonces la Iglesia ha tenido un reto enorme, porque el problema es todo el tema de la migración de la gente. Entonces, ¿cuál era la situación crítica que se tenía a principios del año pasado o desde hace 2 años? Nos vamos a quedar sin cristianos. La cuna del cristianismo se va a quedar sin cristianos. Entonces, había que tener un plan alternativo para mantener a los cristianos. ¿Y cómo? Era reconstruir las ciudades. Entonces, el año pasado, a principios del año pasado, se comenzó a reconstruir todas las ciudades cristianas, donde están más los cristianos, a conseguir todos los apoyos posibles para que se pudieran reconstruir las ciudades y darles la absoluta seguridad y asegurar que el cristianismo permanece en ese lugar. Esto que les narro, ¿quién lo está haciendo? La Iglesia. La Iglesia ha sido la única que durante estos 8 años ha mantenido a todos los refugiados, a todos los cristianos e incluso algunos musulmanes que también han sido afectados, ha sido el que los ha mantenido espiritual, psicológica y económica materialmente en el 100%. Porque todo el mundo empezó a ayudar los primeros años al principio, en la UNICEF, todas estas organizaciones. Pero después de 3 años, ¿quién tiene el dinero para seguir manteniendo a esta gente? ¿Y quiénes son? Son las religiosas, son los sacerdotes, son los obispos que viven con su gente. Tú vas a los campos de refugiados en Irak y cada campo de refugiado, estoy hablando de campos de refugiados de cristianos, tiene un sacerdote que normalmente es el sacerdote que era de ese pueblo que está en ese campo, con 2 religiosas. Y así tienen toda la estructura de los distintos ritos, porque ahí depende del lugar, uno tiene los distintos ritos. Sacerdotes arriesgando la vida, religiosas que están haciendo reciclajes, porque obviamente pues ellos también han sido asesinados, han sido secuestrados, han sufrido con su gente y necesitan un tema de reciclaje personal. Y entonces han hecho toda una estrategia para sacar gente y regresarla de manera en que ellos sean los que soporten a todo el pueblo cristiano de este tema, de esta parte de Medio Oriente. Arabia Saudita, por supuesto, que tiene bloqueada toda la entrada, yo no podría entrar con una cruz tatuada porque no lo dejan, ha tenido signos de cambio interesantes que habrá que ver. No sé si supieron que las mujeres ya pueden manejar, ¿no? Este es el presidente que tienen. El presidente que tienen es un presidente bastante más abierto que le acaba de donar a la iglesia maronita un terreno para que construya una iglesia. Eso es una cosa fantástica, porque eso va a abrir toda una evangelización que había subterránea, absolutamente subterránea, un poco como en China se vive, ¿no? Entonces, vamos empezando a ver algunos signos en donde se ven luces para que toda la comunidad cristiana pueda mantenerse. Sin embargo, hay una situación política mucho más fuerte, que es lo que ahora pasa en Siria. Se fue el Estado Islámico, nos lo narraba el monseñor Chata, está el Estado Islámico, va afuera, regresa un poco la paz. Estamos hablando de 5 años sin luz. Yo no sé si me puedo imaginar 5 años sin luz, por lo tanto 5 años sin agua. O sea, una ciudad absolutamente sitiada. Estados Unidos, que por ahí anunció hace días que ya se salió de Siria, ¿no? No sé si lo escucharon, eso no es cierto. Estados Unidos sigue ahí. ¿Y qué es lo que han hecho? Como no quieren a Bashar al-Assad, que además quiero que sepan que los cristianos quieren mucho a Bashar al-Assad, porque ha sido una persona que los ha respetado y cuidado mucho, al menos eso es lo que nos dicen ellos. Lo que han hecho es bloquear todas las entradas de fuera. Entonces, todo lo que pueda entrar de fuera en material, lo está bloqueando Estados Unidos.
Y entonces, Monseñor Chadda nos narra que pareciera que están viviendo la misma guerra que vivieron con el ISIS o con el Estado Islámico, pero sin bombas. ¿Por qué? Porque están sitiados. ¿Por qué? Porque no han podido tirar el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, mirar la misión y mirar esta iglesia católica o esta iglesia de los cristianos en Medio Oriente no se puede entender sin mirar todo el contexto político y económico. Pero aún así, hay esfuerzos enormes de gente local del lugar. Por supuesto que lo que nos piden son voluntarios sacerdotes. Dice, a mí no me manden enfermeros, a mí no me manden a nadie, a mí mándame sacerdotes. Porque estamos hablando, por ejemplo, Monseñor Chadda, ¿saben cuántos sacerdotes tiene actualmente? 4, y es arzobispo. ¿Cuántos seminaristas tiene actualmente? Ninguno. Por supuesto, hay unos secuestrados que no se sabe qué han pasado, otros que se han ido porque hay muchos traumas psicológicos que hay que atender. Entonces, es una iglesia que urge, se nutra para que pueda sobrevivir. No solo su gente, en establecerles un lugar seguro, no solamente que tenga todo, es un lugar seguro donde tú puedas dormir tranquilo para poder volver a formar comunidad y tener religiosos, religiosas y sacerdotes que quieran estar ahí, que hablen árabe, que además es una lengua muy complicada de aprender y que si no lo sabes, difícilmente puedes entrar en un mundo, y pensar lo que significa vivir en una minoría, vivir en un mundo de minorías. Aquí vivimos en un mundo de somos la mayoría, o aparentemente somos la mayoría, pero estar en un lugar donde eres minoría, la oportunidad que yo he tenido que estar en esos lugares, tragas saliva, y no he estado más de 15 días o 20 días, tragas saliva. Y entonces lo que implica estar en un lugar de minorías donde los cristianos podamos ser testimonio de estos valores que dan el amor, ¿no? Que comparten el amor y el perdón, que en el caso del Medio Oriente el Islam no te permite conocerlo. Voy a pasarle nada más, porque creo que ya terminó mi tiempo, si quieres pasar la que sigue. Por darles un ejemplo, la foto que ven arriba es una misa, es un matrimonio. Esta fue una iglesia bombardeada, y aún así bombardeada y sin techo, se está celebrando ahí un matrimonio. Estas son unas chicas, en toda esta guerra de 8 años, son chicas estudiantes que se graduaron, que estudian con estas religiosas, digamos que ellas tienen la casa. Lo interesante es ver cómo en Siria y en estas zonas, pese a que había una guerra y muertes todo el tiempo, la vida seguía caminando, y algunos seguían yendo a la escuela y otros seguían yendo a la universidad con todas las carencias del mundo, como esta chica que ven con los pelos levantados. Es interesante saber su historia, porque en Siria pues ya todo el mundo estaba entrenado para que si el misil se escuchaba como muy cerca del lugar, agarrabas tu bolsita con tus cosas y salías corriendo a un lugar seguro. Pasa esta situación y esta chica, en vez de regresarse, corre al otro lado a su cuarto a recoger unas cosas. Todo el mundo le grita, todo el mundo le dice. Total, sale, cae el misil, no les pasa nada y le preguntan, ¿pero por qué no corriste donde todos debían de haber corrido? Y ella contesta, ay, hermana, ella es estudiante de medicina, dice, fui por mis apuntes, dice, porque si la librábamos de esta, yo el lunes tenía examen. O sea, esas son las historias del día a día en una zona de guerra de cristianos comprometidos que sobreviven y que por eso les llamamos los mártires en vida, aunque hay muchos mártires en muerte también. La letra que ven allá es la Nun, que es la letra N en árabe, porque allá los cristianos les dicen nazarenos. Y el Estado Islámico marcaba las casas que tomaba, como diciendo, esta es casa de cristianos y ahora es nuestra. Ahora se ha tomado como un símbolo como de adherirse o de unirse a los cristianos perseguidos. Son algunas fotos, uno puede estar con los obispos, arzobispos, patriarcas y toda la jerarquía eclesial de estos ritos de una manera muy cercana. Estoy impresionado. ¿Será que aquí en México cuesta un poco más de trabajo estar así más cerquita? No sé por qué,
Y miren que me toca estar con varios, pero allá es como otro mundo. Y claro, en medio de la guerra, pues, ¿quién se pone a las jerarquías? O sea, están los patriarcas, que es la máxima autoridad del rito, con los niños cargando, dando de comer, igual que todos. La que sigue, por favor. Estos son los campos de comida que tiene la iglesia para repartirle a la gente cada mes que pueda tener su despensa. Esto es Irak, como para que tengan una idea. La que sigue, por favor. Le picas 2 veces. Este es Pakistán, es el caso de Asia Bibi, sonadísimo, que afortunadamente después de varios años que estuvo, logró salir después de estar sentenciada a muerte por doble ley de la blasfemia. La primera, por haber tomado agua de una musulmana, y entonces un infiel estaba tomando del agua de una musulmana, lo cual causaba faltar a esta ley. Y la segunda fue porque ella le contestó a esta señora y le dijo: siquiera mi Señor Jesús murió por mí, ¿qué ha hecho Mahoma por ti? Entonces fue doble ley de la blasfemia y por supuesto era pena de muerte. Asia Bibi debe salir de donde está, hay mucha gente apoyando para que pueda huir de ahí. El caso de Asia Bibi es un caso representativo de cientos o miles de casos de mujeres o de hombres que han vivido cristianos, que han padecido por esta ley de la blasfemia. Y estos son chicos, los anteriores, déjalo así, que han muerto. El chico quemado que murió traía una cruz, estaba dentro de una escuela, sus compañeros le dijeron: quítate esa cruz, y dijo: no me la quito, y en el diálogo le echan gasolina y lo prenden. Y por supuesto no hubo justicia, o sea, cuando eres minoría, tu situación no pasa y no hay justicia. O como tenemos el caso en Egipto, que aunque son minoría, se tatúan la cruz y no les importa que corra su vida a peligro. Se han dado algunas mejorías en temas de libertad religiosa en Egipto, que ya no estoy hablando de Medio Oriente, porque ya se puede celebrar públicamente en algunos lugares las misas. Entonces ha habido ahí algunos avances importantes. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, el extremismo ya fatal es que en ese anuncio dice que no puedes comer el jitomate porque el jitomate es una verdura de los cristianos, porque cuando tú lo partes tiene la cruz, ¿no? O sea, nos da risa, pero es una cosa como bastante delicada. La que sigue, por favor. Ya para terminar, estos son pues algunos chicos de distintos lugares, Pakistán, Irak, esta chica que ven del lado derecho, fue la chica que se le hizo una entrevista, se la hizo un reportero, en donde ella dice que no tiene rabia por quienes mataron a su familia, que al contrario lo que va a hacer es pedirle a Dios por ellos para que cambie su corazón. Es una entrevista impactante, es una niña de 10 años, ahorita ya, ahí estaba más chica, ahora ya tiene 10 años, se volvió un poco famosa. Ella es iraquí. Ella dice ahora que quiere ser monja y médico, ¿no? Pues por todo lo que ha vivido, porque estos niños, imagínense, 8 años la guerra, hay niños que han nacido en medio de la guerra y lo que juntaban eran balas, ¿no? No jugaban con la pelota. Pero estos son los cristianos que uno puede ver en esta zona y yo creo que nos toca, me parece que es la situación de los cristianos en Medio Oriente tiene que ser un ejemplo de un cristianismo vivo, de fe, esperanza y perdón, que nos hace falta a otros países para poder volver a impulsarnos y a retomar el pulso, porque cuando hablamos de misiones, siempre pensamos en la monjita o en el sacerdote haciendo misiones. Yo creo que la misión es mucho más allá de lo que le toca hacer a un religioso o una religiosa. Misioneros podemos y debemos ser todos, desde lo que nos toca hacer, estar como esposos, hijos, padres, en el lugar donde nos toca estar, nos toca ser misioneros, nos toca, porque por ahí dicen que ser misionero es conquistar el corazón del hombre. Entonces nos toca conquistar el corazón del hombre donde estemos. Creo que ya acabó mi tiempo. Hay un video de 2 minutos de sacerdotes hablando de la situación. Me dicen al final si da tiempo, dura 2 minutos, lo ponemos para respetar un poco los tiempos. Gracias. Muchas gracias, maestra, muy retadora su plática. Traigo algún material de manera gratuita sobre libertad religiosa que produce la fundación. Entonces, al final, quien lo vaya a usar y no tirar, con mucho gusto se lo doy. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al padre